Entonces, Ahí está. bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos. Hoy nos convoca el profeta Malaquías, el profeta que cierra el corpus profético, la segunda parte del Tanaj, de la Biblia hebrea. Sabemos que la Torá es la primera parte, los libros históricos o profetas anteriores y los profetas escritores, los 3 mayores y los 12 menores, forman la segunda parte de los Nevim, que se cierra con el libro de Malaquías, último profeta canónico y último profeta, en el cual se cierra todo el movimiento profético que comenzó aproximadamente en el siglo IX antes de Cristo, donde una vieja tradición judía, plasmada por escrito en el Talmud de Babilonia, nos dice que con la muerte de Malaquías, el Señor retiró de Israel el espíritu profético, es el último profeta. Ya no envió más espíritu profético para convocar o dar vocación a alguien en ese sentido. Y va a dar lugar esto, cerrado la época de los profetas, va a dar lugar a la entrada de lo que se va a conocer luego como el movimiento apocalíptico, no solo un género literario, sino toda una forma nueva del pensamiento teológico de Israel. Los profetas, que abarcaron siglo IX, 8, 7, 6, siglo V antes de Cristo, durante más de 5 siglos, dieron la interpretación de la palabra de Dios al pueblo de Israel, de una forma donde convocan a la conversión. El profeta llama a la conversión porque quiere cambiar la situación de pecado, la situación de transgresión, a través de la conversión, y así el pueblo volver a hacer alianza con Dios. En cambio, en lo que va a venir, a partir de cerrado el espíritu profético, va a ser el espíritu apocalíptico, con una mirada más escatológica, ¿no? Hacia un futuro. Ya están como vencidos, ya el presente no lo podemos cambiar, como decían los profetas, que veían y daban ánimos para cambiar el presente. Ya con la mentalidad que viene, se va a ver el espíritu escatológico, con que el interventor, Salvador, Dios mismo, va a dar la solución y nos va a salvar en un futuro escatológico. Esta forma de pensamiento, según un teólogo inglés, Brevar Child, ya está presente en el libro de Malaquías, porque Malaquías va a hablar de un futuro escatológico en el cual no va a nombrar a ningún Mesías, sino que va a ser el mismo Dios el que va a intervenir para, eh, su intervención salvífica. Pero esto va a ser en un futuro, esto lo da alejándose ya un poco Malaquías de lo que va a ser el pensamiento profético, ya está dando lugar, según Brevar Childs, a lo que va a venir, que es la apocalíptica, ya va pensando en un futuro escatológico. Y es el libro con el cual se cierra todo este movimiento profético. Si pasamos a la diapositiva que sigue, el autor del libro acá es totalmente anónimo, porque Malaquías, vamos a ir al capítulo 3, versículo 1, que cuando ahora lo lea, van a recordar, porque está citado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio: miren, yo envío mi mensajero a prepararme el camino, y de pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan.
Miren, yo envío a mi mensajero a preparar el camino, mi camino, dice Dios. Porque el que va a venir es Dios, el Salvador es Dios, y va a enviar a un mensajero a allanar su camino. ¿No? ¿Esto a qué le resuena en el Nuevo Testamento? ¿Quién viene a allanar el camino, el precursor? La figura de Juan el Bautista, a partir de este texto que acabo de leer, va a estar como el precursor, el mensajero que viene a allanar el camino del Señor. De hecho, vino a allanar el camino y aparece la irrupción, porque Jesús irrumpe en la historia, con el mensajero que viene a allanar su camino. Esta es la versión, la visión cristiana, lógicamente, del texto. Pero de este texto, el autor de este escrito, quizá, saque el nombre del profeta. ¿Por qué? Porque dicen, miren, yo envío a mi mensajero. Malaquías quiere decir mi mensajero. Y el libro de Malaquías comienza diciendo, oráculo, palabra que Yahvé Sebaot dirigió a Israel por medio de Malaquías. Acá lo presenta como un nombre tomado ya del texto. Malaquías, mi mensajero. ¿No? Es un autor anónimo al que conocemos, un profeta que vamos a conocer como el mensajero de Dios, es el mensajero de Dios. Malaquías, enviado directamente por Dios, y según la tradición judía, después de la muerte de Malaquías, Dios retira de Israel el espíritu profético. Acá se termina el movimiento profético. Esto lo retoma Mateo, ahí está la cita. Este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero por delante de ti, él te irá preparando el camino. Mateo capítulo 11, versículo 10, en referencia lógica a Juan el Bautista, ¿no? Tomando, Mateo citando a Malaquías 3:1. Voy a enviar a mi mensajero delante de mí. Si pasamos a la próxima diapositiva. Bueno, acá tenemos la estructura del libro de Malaquías. Es un libro breve, un libro bastante corto, donde en el encabezamiento se identifica al autor, Malaquías, ¿no? El profeta, que conocemos como Malaquías, y el destinatario, que es Israel. Luego va a hablar del amor de Dios, el amor de Dios a Israel, y cómo Dios va a poner a prueba a Israel. Luego hay una sección donde están las condiciones requeridas para el culto, porque hay un culto desvirtuado. El culto del templo se ha desvirtuado por completo y directamente Malaquías es un profeta que va a denunciar y a atacar directamente al sacerdocio por completo, a la tribu de Leví, y la va a nombrar, transgrediste la alianza, y va a ser la primera y única vez que en todo el Antiguo Testamento se hable de la alianza de Dios con una tribu, con Leví. ¿No? Transgrediste la alianza, la alianza siempre es con todo el pueblo, con Israel. Acá es clarito el mensaje del profeta y dice, transgrediste la alianza que Dios hizo con Leví. O sea que el sacerdote, cuando transgrede una alianza, es una alianza directa porque es la tribu elegida por Dios para el culto sacerdotal. O sea, tiene que tener más responsabilidad, se supone, que el resto de las tribus. Sin embargo, transgrede la alianza que directamente el Señor hizo con la tribu de Leví. Ahí está en un tono bastante, digamos, no polémico, sino en un tono ya el profeta sacado, digamos, contra Leví y contra todo el sacerdocio y el culto. Pero no va a quedarse en la crítica solo al culto, en la denuncia del culto y del sacerdocio, sino a todo el pueblo. El que transgrede es todo Israel, separando al culto por un lado y al pueblo por el otro. Va a utilizar muchas figuras, por ejemplo el divorcio. Ve mal el divorcio, Malaquías, pero ¿en qué sentido? Porque es una figura
la del matrimonio, la de una boda, que enlaza a Dios con su pueblo. Por ejemplo, Oseas utiliza mucho esta figura del matrimonio. Si uno se divorcia, está siendo desleal con su primer amor, va a decirlo, con su novia de juventud. Y no podés ser desleal con tu novia con la novia que tuviste cuando eras joven, con tu novia de juventud, no podés ser desleal ni divorciarte. ¿Por qué? ¿Por qué no podés hacer esto? Porque hiciste una promesa y esa promesa no la podés romper. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa y no la rompió, pero vos la estás rompiendo. Entonces va a estar en contra del divorcio. A la vez va a estar en contra del matrimonio mixto, de casarse con mujeres extranjeras, pero en este sentido, ¿qué va a decir el profeta? Son mujeres extranjeras, son mujeres con otros dioses, van a tener otros dioses y van a recurrir nuevamente al antiguo pecado de Israel de la idolatría, ¿no? Por casarse con mujeres extranjeras, van a comenzar a adorar dioses extranjeros. En este sentido, van de la mano los libros de Malaquías, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, los reformadores, que van a hablar mal del matrimonio mixto, van a cerrar de alguna forma, para no contaminarse, lo que se va a conocer como el judaísmo. Va a ser bastante cerrado en ese sentido, no nos podemos abrir para no correr riesgos a culturas de países extraños, ¿no? Tenemos que permanecer unidos nosotros, Israel tiene que permanecer unida y no contaminarse con cultos profanos. Luego va a estar el día del juicio y de la purificación. Va a ser una llamada a la conversión y al pago del diezmo. Y después voy a volver sobre el pago del diezmo. ¿Por qué? Insiste con el pago del diezmo con miras a la bendición de Dios. Ahora vamos a volver sobre ese tema. Anuncio de la justicia de Dios y del triunfo final de los justos, un final escatológico, y va a cerrar con un apéndice. El apéndice, Malaquías capítulo 3, versículos 22 al 24, es la evocación de dos figuras históricas de la fe de Israel, ¿no? Como Moisés, para el pasado, que representa a la Torá. Moisés es la ley que se está infringiendo, porque la ley que se infringe es la Torá, nada más y nada menos que la ley de Dios. Y va a evocar en este sentido a Moisés. Y va a evocar a Elías para el futuro. Si bien Elías ya pasó, Elías ya tuvo su lugar unos siglos antes, como 4 siglos antes, lo evoca para el futuro. ¿Y por qué hace esto con Elías? Con Moisés no necesita, porque el legado de Moisés está vivo, es la Torá. No necesita traerlo al futuro, si bien es la figura de Moisés es una evocación al pasado, va a ser siempre futuro Moisés porque es la Torá. En definitiva, es la evocación a la Torá, lo que tenemos que cumplir siempre. Y es muy significativo que el último profeta evoque al gran profeta de Israel, que es el profeta Elías, como una evocación al futuro. Voy a volver a traer a Elías. ¿Por qué? Dice esto. ¿Por qué puede volver otra vez a Elías si Elías ya había vivido 4 siglos antes? ¿Por qué lo va a traer otra vez? Porque recuerden que Elías no murió. Elías no está narrada la muerte, al menos de Elías, en el texto bíblico. En el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, Elías es arrebatado por Dios y llevado al cielo con una carroza de fuego, es arrebatado el espíritu de Elías y se va con Dios, pero no muere. Entonces, Elías está vivo con Dios, está en el reino de Dios, y Dios lo va a volver a traer para restaurar, va a ser el precursor del Salvador, de Dios, que va a venir a implantar
su justicia definitiva, que es la que va a triunfar. Si queremos, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Si bien no conocemos nada del profeta Isaías, a diferencia de otros profetas, donde tenemos algún dato de su vida, de Malaquías no tenemos ningún tipo de referencia. Para algunos autores, el rollo de los 12 profetas en un principio era el rollo de los 10 profetas, y se forzó el número 12 trayendo un libro didáctico como libro profético, el libro de Jonás, si quieren, el profeta número 11, y se separó el apéndice del antiguo libro de Zacarías y se le dio el nombre de Malaquías, aprovechando que Malaquías es mi mensajero. Esto lo comparten muchos autores y no lo comparten otros tantos. Por ejemplo, Brevard Childs o Sicre dicen que es una obra independiente a Zacarías. ¿Y esto en qué está fundamentado? Que es una obra independiente, que no hubo una escisión, es posterior, es en el contexto histórico. ¿Por qué? Porque los tres últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, nombrados en el Talmud de Babilonia como los tres últimos profetas, y Malaquías como el último, son contemporáneos. Pero Malaquías es un tanto posterior y se nota en el tono de su obra. Si bien, bueno, Ageo lo vieron con Susana, Zacarías lo van a ver, Ageo y Zacarías están en la época de la reconstrucción del segundo templo, aproximadamente alrededor de los años 520 a 505, donde 520 se empieza a edificar el segundo templo. Recuerden, Israel, a partir del año 538, comienza a volver del exilio de Babilonia y se comienza a instalar en el territorio. A partir del año 520 se comienza a construir el segundo templo, obra que finaliza en forma precaria, pero finaliza, ya tienen el templo en el año 515, donde empieza a funcionar. Los primeros 20 años, digamos, la primera generación de esta rededicación del nuevo templo, del segundo templo, donde son contemporáneos los profetas Ageo y Zacarías, va a haber un ánimo exultante en el pueblo. Construimos, después del exilio, construimos otra vez el templo. Tenemos otra vez el templo de Jerusalén. Esto tenía un ánimo muy elevado al pueblo, ¿no? Ageo y Zacarías, además, tienen la esperanza de que se reconstruya ¿qué otra institución? Perdida, como el templo. La monarquía. ¿Por qué? Porque tenían al monarca. Cuando vienen del destierro, había un joven llamado Zorobabel. Y Zorobabel era nieto del último rey de Israel, era por lo tanto descendiente de David. Había esperanza no solo de que vuelva la monarquía, tenían al descendiente de David con ellos. Lo tenían al lado todo el día, Zorobabel. Había una esperanza enorme de que se reconstruya la monarquía y que no solo Zorobabel sea rey, sino el Mesías, ¿no? Ungido como un Mesías, porque es el descendiente de David que viene. Entonces hay mucho ánimo, mucha esperanza en Zorobabel. Entonces los primeros años del templo fueron muy positivos. Del 515, que comienza a funcionar el segundo templo, hasta el año 490 a.C., había mucha esperanza. Pero calculen que en esa época, pasados 30 años, había un cambio generacional importante, ¿no? Pasados 30 años ya
la generación de sacerdotes era una generación completamente nueva, la generación de gobernadores lo mismo. Entonces, ya comenzaban estas nuevas generaciones a ver el siguiente panorama social. Pobreza, porque tras la vuelta del destierro, Israel, Judá, era una patria pobre, tenían muy pocos recursos, con lo que pudieron, reconstruyeron el templo, y esta esperanza de la que hablan Ageo y Zacarías se va perdiendo. Esta esperanza mesiánica de reconstruir otra vez la monarquía se pierde por completo, porque al final Zorobabel no reconstruye la monarquía, no vuelve la monarquía a Israel, y queda diluido el tema de la monarquía. Se diluye y no la restauran más. Por varios motivos. Uno de ellos es que quizá la casta sacerdotal notan que sin la monarquía ellos tienen más poder porque van a cumplir la doble función, monarca, sumo sacerdote. Entonces, desde adentro, por ahí, y quizás potencias extranjeras que no están interesadas en que Israel vuelva a tener un rey, también pueden influir. Pero la cuestión es que la monarquía a Israel no vuelve. Lo que sí reconstruyen es el templo y el culto del templo de Jerusalén. Vuelve el sacerdocio a pleno. Para ponernos en contexto de cuándo fue escrito este libro, pongamos que los libros de Ageo y Zacarías fueron escritos entre los años 530 al 500. Más o menos es esa época de mucho ánimo, de mucha arenga para construir el templo, pero después ese ánimo se va diluyendo, se va perdiendo, ¿no? Entonces empieza un tiempo, nuevas generaciones que ven que la cosa no camina, que al final la monarquía no vuelve, que seguimos dependiendo de un rey extranjero, por más que tengamos nuestros sacerdotes, y comienzan a hacerse preguntas, ¿de qué forma nos ama Dios? O si es verdad que Dios nos ama. La gente empieza a volver quizás a cultos idolátricos, contexto muy teológico, antes no existía, siempre la creencia en un Dios estaba latente siempre. Entonces, si este Dios no me ayuda, por ahí recurro a otro, porque se pierde la esperanza. A partir del año más o menos 445-450, comienza la reforma de dos hombres muy importantes que van a formar lo que se conoce como judaísmo, ¿no? La reforma de Esdras y Nehemías. Una reforma que va a tener lugar entre el año 445 a.C. hasta el 398 aproximadamente, donde queda concluida esta reforma y formateado todo el judaísmo ya con leyes claras, pautas claras de convivencia, digamos, donde se le atribuye a Nehemías, entre otras cosas, la construcción, por ejemplo, de las murallas de protección de Jerusalén, ¿no? Nehemías tiene a su cargo construir las murallas que tenía Jerusalén para su protección. Recuerden que las ciudades eran amuralladas para evitar ataques extranjeros, de potencias extranjeras. Y a Esdras, el escriba, se le atribuye la reforma religiosa, con una concentración muy nacionalista, ¿no? Evitar contacto con otras, con pueblos vecinos, con religiones paganas, un judaísmo muy cerrado, pero de esta forma permiten que se pueda configurar lo que pretenden hacer como para que renazca la nación nuevamente y para tener una identidad, para que el judaísmo se presente frente al mundo con una identidad propia. Esdras y Nehemías son fundamentales. Y van a ver en los libros de Esdras y Nehemías muchos puntos en contacto con Malaquías, muchos puntos en contacto.
porque son contemporáneos, porque Malaquías es posterior a Zacarías, es el último profeta, y al libro hay que situarlo entre los años 480, 460 a 430, contemporáneo Malaquías a Esdras y Nehemías con muchos puntos en común, quizá Malaquías con una visión más universalista, obviamente como profeta, de Esdras y Nehemías, pero con una visión muy parecida en otros puntos, así que este libro habría que ubicarlo en esta época, 480 a 430 antes de Cristo, cerrando la etapa profética de Israel en esta época. Porque es una época de desesperanza, es una época esta, antes que llegue Esdras en el año 445 a Jerusalén, ¿no? Era una época donde la decepción reinaba. Y esta decadencia trajo que el culto, por ejemplo, sea un culto muy vil. Por ejemplo, a Yahvé había que ofrecerle el mejor cordero, el mejor animal, el animal más puro, y acá está denunciando Malaquías que le traen animales tuertos, animales mutilados, y se lo dedican a Yahvé, en pleno templo, dando una visión que está a favor del sacrificio, pero el sacrificio a Yahvé tiene que ser el adecuado. Malaquías le va a decir a los que ofrecen ese tipo de animal mutilado, más económico, si se quiere, porque esa es la realidad, ¿por qué no le ofrecen ese animal a su gobernante? A ver si su gobernante acepta su donación, ¿no? ¿Por qué se lo ofrecen a Dios? Va a hablar del diezmo en ese sentido. ¿Por qué? Porque había que pagar el diezmo, pero lo que pasa en la trastienda del diezmo era en qué se usaba ese dinero del diezmo. Lo que pide Malaquías es que se siga pagando el diezmo al templo, pero que ese diezmo sea utilizado para el templo. Entonces aquí vamos a ver hasta corrupción en estos sectores administrativos del templo, en fin, una serie de, de políticas del templo que entran en degradación, y esto es lo que va a denunciar Malaquías. Malaquías es un verdadero reformador, quizás es un poco antes a Esdras y Nehemías, y va a ser como el que le da, ¿no?, este empuje profético a estos dos reformadores que van a llevar a cabo la reforma política y religiosa de Israel, luego en el posexilio, ¿no?, luego de la venida de la vuelta del exilio en Babilonia a la tierra de Judá. No sé si pasamos a una diapositiva más. Y hay una estructura literaria, porque no deja de ser una obra literaria. Es una obra literaria que tiene un título, el título donde presenta al autor, al profeta y al destinatario, con una serie de oráculos, ¿no? Acá el oráculo sobre Edom, Israel es Jacob. Israel es Jacob, ¿no?, representado por Jacob. El hermano de Jacob, mellizo, nace primero y del talón lo agarra Jacob y sale segundo. El hermano que sale primero de los mellizos se llama Esaú. En los comienzos, cuando Israel todavía no era una patria, no era una nación, y era apenas una familia, una tribu de algunos miembros. Ahí nace Esaú y el mellizo se le prendió del talón y se fue con Esaú. Si Jacob es Israel, Edom es Esaú, es el hermano. Y aquí, para entender estos oráculos de Malaquías, ¿no?, si tienen la Biblia, ahora vamos a hacer una pequeña lectura, hay que leer
al profeta Abdías, que es un profeta muy cortito el texto de Abdías, que explica bien por qué acá Dios habla de odio sobre Esaú, sobre Edom. ¿Por qué Dios va a utilizar esta palabra? Yo amé a Jacob, Israel, y odié a Esaú. ¿Por qué? Porque en el momento determinado donde Edom tenía que proteger a su hermano, lo desprotegió. Donde el hermano estaba a punto de caer en el destierro, Edom apoyó a la fuerza que lo iba a desterrar, va a decir Abdías. Y se alegró de que Israel cayera y se fuera al destierro. En vez de proteger y hacerse cargo del hermano Jacob, no solo lo dejó, no lo protegió, sino que ayudó al enemigo a que lo conquiste y lo destruya. Entonces, y después hizo una fiesta, ¿no? Abdías abre mucho la cabeza porque acá uno lo puede leer y decir, ¿cómo Dios odia? Pero para ponernos en contexto, Edom actúa mal con un hermano, con Jacob, y lo desprotege, no Perdón, se hace profesor, cargo. ¿Sí? disculpe, el profeta, no le escuché bien el profeta. Abdías, Aclara. Abdías, Abdid, Abdías, gracias. Abdías. Es un texto muy breve, muy cortito, pero que para poner estos oráculos sobre Edom, que da el profeta Malaquías, habría que hacer una pequeña lectura, Abdías, que explica bien las causas del odio que tiene Dios con Edom, ¿no? Es Esaú, el mellizo de Jacob. Luego va a haber oráculos sobre los sacrificios que les comentaba, ¿no? Traer animales baratos, mutilados, y ofrecérselos a Dios. Va a hablar de los matrimonios mixtos y del divorcio, va a estar en contra del divorcio, porque si uno deja a su esposa, quiere decir que la promesa que hizo cuando fue joven con esa mujer, es una promesa que la quebró, no la cumplo más y me divorcio. Entonces, haciendo analogía con la alianza del pueblo de Israel con Dios, ¿no? La alianza con la ley. Dejo de cumplir la ley, dejar de cumplir la Torah, dejar de cumplir sus preceptos, es comenzar a darle la espalda a Dios. Está pidiendo Malaquías que vuelvan a observar la ley de Moisés. Bueno, el juicio de Yahvé, que queda en el centro, como en el centro del texto, va a hablar sobre los diezmos, la justicia escatológica y el epílogo, que vamos a leer ahora, el epílogo, porque Malaquías es un profeta muy citado en el Nuevo Testamento, muy citado, implícita y explícitamente. Hay momentos donde Lucas por ahí, que es un maestro en citar sin citar, tiene un eco en Malaquías, ¿no? Vamos a leer el capítulo 3, versículo 22 a 24, que es este apéndice, el epílogo del libro. Dice, recuerden la ley, los mandatos y preceptos que yo entregué en el Horeb a mi siervo Moisés para todo Israel. Recuerden la ley. Está pidiendo a lo último, ¿no?, de su mensaje. Recuerden la ley. Volver a cumplir los preceptos es volver a amar a Dios. Yo les enviaré en el futuro al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor grande y terrible. ¿Cuál es el día del Señor grande y terrible? El día del juicio final. Ya es una visión escatológica. Acá este teólogo inglés, Brevar Childs, habla que hay una tensión en todo el texto de Malaquías con lo apocalíptico. Hay una tensión con una visión escatológica. Se está yendo ya del profetismo y ya está abrazando a lo que va a ser, ¿no?, la escatología, la salvación final en un futuro escatológico.
Yo les enviaré al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Le va a enviar al profeta Elías, pero el que va a venir a dar la solución va a ser el mismo Señor. Él hará que padres e hijos va a allanar, va a preparar a los corazones, digamos, Elías. Pero el que va a hacer justicia al final es Dios, no es el profeta. Él hará que padres e hijos se reconcilien, de manera que cuando yo venga, no tenga que entregar esta tierra al exterminio, al anatema. No tenga que exterminarlos a todos, los salvo. Y ese es el final del libro. Y es el final no solo del libro, sino que es el final de toda la segunda parte de la Biblia. La segunda parte, los Nevim, termina con estas palabras. ¿Y qué hace Malaquías dándonos este final? Recordemos, la segunda parte, la primera parte es la Torá, los 5 libros del Pentateuco. La segunda parte, los Nevim, ¿no? Los libros históricos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que son los profetas anteriores, Elías, Eliseo, Natán, la profetisa Débora, muchos profetas, Samuel, y los profetas escritores, los 3 mayores y los 12 menores. Y este es el final. ¿Qué hace Malaquías para cerrar así su libro? Recuerda la ley, los mandatos y preceptos que yo entregué en el Horeb a mi siervo Moisés. Nos obliga a volver a leer la Torá, la primera parte de la Biblia. Recuerden, la Torá, la ley de Moisés. ¿Y quién es Moisés? Según el libro del Deuteronomio, según los libros históricos, no solo es un profeta, sino que es el más grande de todos los profetas. Es tan grande, Moisés, que su muerte marca el final de la Torá. O sea, es la persona, si hay una persona grande en el Antiguo Testamento es Moisés, ¿no? Su muerte marca el final, nada más y nada menos que del libro de la Torá. La Torá termina con la muerte y el entierro de Moisés. Es el profeta, y según el libro del Deuteronomio, el último libro, dice que es un profeta y es el más grande de los profetas. O sea que nos está obligando, Malaquías, leamos otra vez la ley de este gran profeta. Yo les enviaré al profeta Elías, luego sigue. ¿Qué hace con esto? Magistralmente. Nos hace tener una relectura otra vez. Si venimos leyendo todos los libros proféticos, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, venimos leyendo y terminamos con esto, nos obliga ahora a volver a leer, pero a tener una relectura del profetismo en una forma escatológica, porque es un libro que tiene un sentido escatológico, de un final. Entonces, nos obliga, este final de Malaquías, nos obliga a volver a leer no solo el libro de Malaquías, a volver a leer el rollo de los 12, profetas menores, donde él es el último. Volvamos a leer todo, pero con esta visión escatológica, ¿no? De un juicio final. Volvamos a leer todos los profetas mayores, todos los profetas a Elías, el libro de los reyes, donde se desarrolla la vida de Elías, el libro que nos narra la vida de Elías. Nombra a estas 2 grandes personas, nada más y nada menos que Moisés, y el más grande de los profetas en la figura de Elías, ¿no? En nosotros, los cristianos, la figura de Elías la encarnamos en qué persona, qué personaje del Nuevo Testamento. En Juan el Bautista, ¿no? Es el Juan el Bautista, encarnado en Elías encarnado en la figura de Juan el Bautista. Cuando Jesús le dice, los discípulos le dicen a Jesús, pero Juan el Bautista tiene que volver, y Jesús le dice, ya volvió Juan el Bautista, pero hicieron con él lo que quisieron, ¿no? Ya lo habían matado, lo habían encarcelado y lo habían decapitado. Esta visión, ¿no? de la vuelta de Elías en la figura de Juan, como el precursor de Jesús, del Señor. Ahora que quería
hacer una breve lectura del texto, ya que di un panorama más o menos del contexto de lo que es el libro este, de una denuncia. Es un libro bastante, permanentemente hay denuncias y amenazas de castigo. Pero comienza diciendo oráculo, palabra que el Señor dirigió a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes preguntan, ¿en qué nos has amado? Y esto es lo que yo le decía. La gente se empezaba a preguntar esto. En Israel, pasada esta época de reconstrucción del segundo templo, y terminada esa primera generación que todavía tenía una expectativa, una esperanza en una mejor calidad de vida, quizá, ya la gente, las generaciones venideras, comienzan a desanimarse y se comienzan a preguntar, sin duda, está bien, Dios es el Dios de Israel, pero nos ama. Mira cómo estamos viviendo, somos un pueblo muy pobre, no tenemos ni para un cordero para el sacrificio a Yahvé. Y se comienzan a hacer esta pregunta. Y acá está el tema, ¿no era Saúl hermano de Jacob? Oráculo del Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y odié a Esaú. Dios lo amó a Jacob, a Israel. Dios ama y ama a Israel, no a Esaú. Convertí las montañas de Esaú en lugares desolados y entregué su territorio a los chacales del desierto. Edom, representación de Esaú, hemos sido destruidos, pero reconstruiremos nuestra ruina. Pero así dice el Señor. Ya pueden ellos edificar que yo destruiré. Los llamarán país malvado, pueblo de la ira eterna del Señor. Y después comienza con la denuncia a este culto, Malaquías. El hijo honra a su padre, el siervo a su señor, pues si yo soy su padre, ¿dónde está el honor que me pertenece? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que me debe? Esto es lo que dice el Señor. A ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre y tienen la osadía de preguntar, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Trayendo a mi altar animales impuros. ¿En qué te hemos manchado con eso? Insisten, ¿no? Pensando que la mesa del Señor es despreciable. ¿Acaso no está mal ofrecer un animal ciego para el sacrificio? Si está ciego, lo puedo ofrecer tranquilamente para el sacrificio. ¿Acaso no está mal ofrecer un animal cojo o enfermo? Bueno, le dice el Señor, anda, ofrecéselo a tu gobernador, a ver si le agrada y te muestra su favor, dice el Señor. Les dice, bueno, ofrecéselo al que te está gobernando, no al Señor. Si ese sacrificio para vos está bien ofrecerlo. Y ahora supliquen el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pues, ¿cómo podría aceptar benévolamente esa ofrenda que le hacen? Dice el Señor. Ojalá uno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no encendieran inútilmente el fuego de mi altar. Es una denuncia directa al culto que se está ofreciendo. El culto y el sacerdocio entró en degradación. Y directamente le dicen lo que están haciendo, y del texto surge qué está sucediendo en la sociedad en ese momento, en Jerusalén. Luego va a haber una serie de reproches más, y dice, yo los apartaré del sacerdocio, les tiraré, es muy duro Malaquías, les tiraré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán barridos junto con el estiércol. Así reconocerán que he sido yo el que les ha dirigido esta advertencia, para que sea eficaz la alianza que hice con Leví. Alianza con Leví, nombra directamente la alianza que hizo con una tribu. Dice el Señor Todopoderoso, mi alianza con Leví era de vida y de paz, y efectivamente se las concedí para que me temieran, me respetaran y me hagan reverencia. En su boca había una enseñanza verdadera y en sus labios no se halló maldad nunca.
Me fue eternamente fiel y apartó a muchos del mal. Al sacerdote corresponde atesorar la ciencia y a él se acude en busca de enseñanza, porque él es el mensajero del Señor Todopoderoso. Acá le está diciendo cómo tienen que actuar. ¿Y qué fue siempre Leví para el Señor? Siempre fue el que ayudó a la gente a convertirse, a volcarse hacia el Señor, el que actuó con ciencia, con justicia, y acá están los sacerdotes ya están entrando en una degradación que para colmo va a ir decayendo, ¿no? Porque ya para la época de Jesús, recuerden que Jesús viene 5 siglos después. ¿Y cómo entró al templo de Jerusalén? O sea que sigue la degradación. No hubo acá una conversión, parece que fue creciendo, ¿no? Por eso también yo los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, porque ustedes no me han obedecido ni al aplicar la ley, han tratado a todos por igual. Después va a hablar de los matrimonios. En este sentido, no te podés casar con mujeres extranjeras porque está la idolatría ahí, y ellos tienen que todavía fortalecerse como pueblo. Va a ser eso. Esdras y Nehemías son más duros. Después lean el capítulo 10 de Esdras o capítulo 13, que van a hablar de los matrimonios y son durísimos. Malaquías parece duro, pero no llega a ser lo que son Esdras y Nehemías. Ustedes cansan al Señor con sus palabras y aún pregunta, ¿por qué los cansamos? Pues porque dicen, el Señor no rechaza, sino que acepta complacido a quien hace el mal. Y añaden, ¿dónde está Dios y su justicia? El pueblo se está preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Nos ama? ¿Y dónde está la justicia? Porque hay una realidad también social. Sin duda, el pueblo la estaba pasando mal. Pero hay un reproche con el sacerdocio, porque cierto sector de la sociedad no estaba tan mal, ¿no? Eran los que explotaban a los más pobres, a los más vulnerables. Limpiará a los hijos de Leví y los purificará como el oro y la plata, para que presenten al Señor ofrendas legítimas. Siempre va a haber un canto de esperanza. Después de toda la denuncia que viene haciendo, va a limpiar a los hijos de Leví y los va a purificar, como el oro y como la plata, para que presenten al Señor ofrendas legítimas. Entonces agradarán al Señor las ofrendas de Judá y de Jerusalén, como en los tiempos pasados, como en los años remotos. Yo me acerco a ustedes para juzgarlos, y con decisión testifico contra los hechiceros, los adúlteros y los que juran en falso. Y después va a haber una denuncia del diezmo, ¿no? Parece que acá se pagaba el diezmo, pero ¿para qué se usaba? Muy probablemente se lo quedaban algunos administradores del diezmo, no se usaba para lo que se tenía que usar, y va a haber una denuncia sobre esto. Y después va a haber el triunfo de la justicia del Señor, va a venir el triunfo de la justicia del Señor. ¿Por qué? Si bien parece algo muy nacionalista y muy cerrado, Malaquías denuncia a las autoridades por oprimir al pobre, por oprimir a las viudas y por no respetar el derecho a los extranjeros. Entonces, si me está diciendo que a los extranjeros hay que respetarles sus derechos, hay una especie, hay una especie de universalidad, no es cerrado. Entonces hay que interpretar que el casarse con mujeres extranjeras te va a llevar tarde o temprano a una idolatría, a una adoración de dioses extranjeras, porque Malaquías va a nombrar a hijas de dioses, vas a tener hijas de dioses extranjeros, si te casás con una mujer. Pero después va a decir que el derecho de los extranjeros va a haber que respetarlo, el derecho de los extranjeros,
el derecho de los trabajadores, de los pobres, y el derecho de las viudas. No se puede, y es una denuncia bastante fuerte la que hace ahí. Las palabras que ustedes me han dirigido han sido insolentes, dice el Señor. Y aún preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Pues han dicho que es tiempo perdido servir a Dios, que no han sacado ningún provecho en observar sus mandamientos y en hacer penitencia ante el Señor, que los arrogantes son dichosos, tienen éxito a pesar de hacer el mal, y aunque desafían a Dios, quedan sin castigo. Esto, ¿qué les repiquetean en la cabeza? Recuerden la historia deuteronomista, ¿no? La historia deuteronomista, desde el libro del Deuteronomio, libro de Josué, libro de los jueces, 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes. Nos cuentan esos libros una historia que desde la exégesis bíblica se la conoce o se la llama historia deuteronomista. ¿Y qué nos habla esa historia? Está latente, la primera parte de los libros proféticos. En esa historia deuteronomista está la retribución divina, la retribución de Dios, que si vos sos fiel a Dios, que si vos sos fiel a la alianza, que si vos cumplís sus preceptos, te va a ir bien. Josué. Pero donde te desviaste un poquito, no te va a ir tan bien. Vas a tener más tropezones, vas a tener más caídas que levantadas, ¿no? Jueces, el libro de los jueces, donde la generación de los jueces se aleja de la alianza y no le va nada bien. En cambio, la generación de Josué es una generación que vivió los beneficios de Dios, es una generación que cumple con su precepto y le va bastante bien a esa generación. Es la teoría de la retribución o la retribución divina. Ahora miren qué interesante, ¿qué hemos dicho contra ti? Pues han dicho que es tiempo perdido servir a Dios, que no han sacado ningún provecho en observar sus mandamientos y en hacer penitencia ante el Señor. Que los arrogantes son dichosos, a los que hacen el mal le vas bien. Tienen éxito a pesar de hacer el mal, y aunque desafían a Dios, quedan sin castigo. También en el libro de Job pasa algo parecido, porque al que hace el mal le va bien y a Job, que cumple, le va cada vez peor. Esto es lo que comentaban entre sí los que respetan a Dios. Y el Señor prestó atención y escuchó. En su presencia se escribió un libro en el que figuran todos los que son fieles al Señor y respetan su nombre. Y acá nos está hablando de que los que son fieles van a quedar impresos su nombre en un libro, en un futuro. Va a haber un libro, esto es época persa, donde los libros quedaban para la eternidad, ¿no? Estoy preparando un día, dice el Señor, Todopoderoso, en el que ellos volverán a ser mi propiedad. Seré compasivo con ellos como un padre, con el hijo que les sirve. Entonces ustedes verán de nuevo la diferencia que hay entre el justo y el malvado, entre quién sirve a Dios y quién no le sirve. Dios está escuchando a esto que se están quejando. Dice, pero ¿en qué nos va bien si nosotros cumplimos y nos está yendo mal? Y Dios los escucha y les dice que va a haber un futuro, yo voy a venir, y ya van a ver que va a haber una gran diferencia entre los buenos y los malvados. Te está dando una esperanza futura, porque ya viene el día ardiente como un horno. Todos los arrogantes, todos los malvados, no serán entonces más que paja. Fuego los va a consumir. Ese día que está llegando, dice el Señor Todopoderoso, los devorará y no dejará de ellos ni rama ni raíz. Pero sobre ustedes, los que respetan mi nombre, se levantará un sol victorioso que trae la salvación entre sus rayos. Y ustedes saltarán de alegría como los novillos cuando salen del establo. Pisotearán como ceniza a los malvados bajo la planta de sus pies en el día que yo estoy preparando, dice el Señor. Y después viene el apéndice final, que ya lo leímos, y que es una recapitulación, una invitación a leer
todos los profetas otra vez. Y ahí finaliza el libro de Malaquías, el último libro profético que cierra Perdón, toda una época de Israel. perdón, yo te quería preguntar, esto Sí, también me hace recordar cuando Jesús dice que va a llegar un día que se van a separar los cabritos de las ovejas. Eso lo dice Jesús y que van a rechinar dientes. Es como que esto que estás diciendo ahora, él lo sí, vuelve a decir como que llega un día que va a pasar eso. claro. Ya para la época de Jesús, la mentalidad quizá apocalíptica ya estaba más presente en todo el pueblo judío, ¿no? Ya Como, esto de este futuro, sí, afuera habrá llanto y rechinar de sí, dientes, ya lo va, dice. Y va a cuando estar habla de las así, luces y las lámparas también, como también, sí, ya está eso para esa época, ya para la época de Jesús, en momento, el siglo claro, primero, ya está muy, muy latente este día del sí, juicio final. sí, sí. Y la preparación, Y la preparación, cómo hay, claro, cómo volcar primero para afrontar ese juicio, porque el tema es, claro, cuando llega ese día, dice la sí, pregunta que hace Malaquías, claro. ¿quién se podrá sostener de pie? Mm, Entonces vos tenés que prepararte, dice el sí, profeta, porque sí, cuando sí. llegue ese día, no Mm, muchos se van a poder mantener en pie, quiere decir que los va a derribar a más de uno. sí, sí, ¿No? Es un día que hay que ir preparándose para ese día, es una invitación a una mm. conversión, quizá. Que después se desarrolla todo en el libro del Apocalipsis, todo ese tema. También, sí, sí. Sí, Con más muchas detenimiento. gracias, Claudia. De verdad, gracias. No sé si alguien tiene alguna objeción, algún comentario, alguna pregunta. Acá en Facebook te están siguiendo, pero nadie ha preguntado nada por ahora. Está muy claro, quiere decir. Espero, no sé si. No sé si quedó clara la época. A mí me interesan las épocas que queden claras porque no se tengo. Porque creo que ubicarnos en épocas históricas también nos da un panorama del contexto social que se vivía. Y a veces yo pienso, ¿no? Si la gente la está pasando mal, también puede quejarse y por ahí, pero el profeta llama a una conversión, por eso no es un castigo directo. Llama, pero para que tenés que seguir obrando bien o de determinada manera. Sí, Yo la verdad que tenía la duda de Elías, como no murió, sí, pensé que podría haber sido Jesús, pero luego usted lo aclaró que podía ser Juan Bautista. claro, pero en Puede el ser libro, el tema es que, o por era. ejemplo, miren, yo envío mi mensajero, voy a agarrar otra traducción de Malaquías, la Biblia de Jerusalén. Voy a enviar a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. A mi mensajero le envío a allanar el camino porque él, el Señor, es el que viene a restaurar todo. Claro. Primero va a mandar a su mensajero, el profeta Malaquías. Malaquías quiere decir mi mensajero, literalmente. Voy a mandar a Malaquías a allanar el camino delante de mí, porque el que va a venir a restaurar directamente en Malaquías es el Señor. No hay, como en Ageo y en Zorobabel, una esperanza mesiánica. También quiere decir eso. ¿Por qué? Porque en la época de Ageo, 30 años antes, 40 años antes de Malaquías, Ageo o Zacarías, cuando vuelven del destierro, no solo está la esperanza de reconstruir el templo, sino está la esperanza mesiánica y está
davídica, lógicamente. Ellos tienen la esperanza en que el rey David va a volver como el Mesías triunfante. Estaba Zorobabel, para colmo, un descendiente directo. Entonces estaba la esperanza mesiánica. Acá no hay esperanza davídica, no hay esperanza mesiánica. Voy a enviar a mi mensajero delante de mí. O sea, es Dios. Acá no hay Mesías. No. Acá viene el Señor, el Nuevo Testamento es el Señor, es Jesús, lógicamente, porque Jesús es el Señor. Pero en esta época era directamente el Señor Todopoderoso, que va a venir. Solo el mensajero iba a allanar su camino. El profeta venía a convertir, a llamar a una conversión, y el juicio lo iba a realizar el Señor, la restauración final. Como que hace prevención Jesús, Dios, ¿no? Viste que manda Claro. a los... hace lo que hoy en medicina o en salud mental sería prevenir, digamos, ¿no? O sea, Vamos a prevenir, manda... claro, tomate una Claro. aspirina por la duda todos los días. Exacto, ¿no? Preparen el camino, o sea, Claro. prepárate que se viene una, ¿no? Una cosa así, ¿no? Exacto. Pero el que viene, voy a enviar a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Viene directamente el Señor. Acá no hay una esperanza davídica, ¿eh? No hay un Mesías que va a venir. Sí, Es Dios directamente. sí. Ahí no hay El duda. que no avisa, ¿cómo es? El que no El que avisa traiciona, no ¿cómo es la traiciona. frase? Y está El que no avisando. avisa, Malaquías es avisa, verdad. como recién pusieron, Malaquías permanentemente y repite contra todo un capítulo contra Leví. Y quiere que entiendan. O sea, los agarra y los pone, quieren que entiendan. Amarrea, los Exacto, amarrea. los agarra y que entendés que. Pero no- La pregunta de Hilda, con respecto al tema este de que ella, no sé si interpreté bien, que preguntaba sobre el tema de Jesús o de Juan el Bautista. En realidad, lo que hace Juan el Bautista con respecto a Malaquías es un paralelo. Claro. Así como, o sea, como Malaquías dice, la profecía, que el Señor, o sea, que Él es el precursor, digamos, el que viene adelante, lo mismo Sí. dice Juan el Bautista. No es que Claro. Malaquías es como que vive en Juan el Bautista, ¿no? ¿Es esa la pregunta que hacías? Parecía que era uno de los dos, pero yo Porque pensé acá que era en por Malaquías, ahí Jesús, pero no, ya después Jesús, lo explicó que podía ser Juan Bautista, pero podía ser, pero no se sabe o sí fue. Juan el Sí. Bautista es Malaquías. Es Claro. el mensajero que viene a allanar el camino de Jesús, Claro. el Señor. Claro. Claro, pero no En no una es lectura Malaquías cristiana. encarnado, no es Malaquías encarnado, es, No, lógico. Pero es la claro, figura, digamos, del que allana el camino del Señor para convertir los corazones. Por eso hace un bautismo Claro, de de agua. perdón, de reconciliación, ¿no? El Bautista, para ir preparando y predisponiendo los corazones para cuando llegue Jesús. Claro. Sí. el texto de el texto que dice en el Nuevo Testamento no está en letra cursiva como cuando se cita el Antiguo. A ver, yo tengo justo la Biblia en el teléfono y no tengo la de papel. Mateo 10, ya lo busco. Porque Mateo, ¿se acuerdan que es el que hace las citas de cumplimiento? Sí, Y sí. entonces, esta cita justamente nos estaría diciendo que lo que dijo Malaquías se Acá cumple. está. Sí, está en A ver. cursiva porque está repitiendo lo de Malaquías. Este es de quien está escrito. Y acá empiezan las cursivas. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, en vez de delante de mí. Porque acá Dios le está hablando al Hijo. Voy a enviar a mi mensajero, Juan el Bautista, delante de ti, Claro. que preparará tu camino
por delante de ti. Mm, ¿Se entiende? En Malaquías, voy a enviar a mi mensajero delante de mí, Dios. claro. Dios ya está en la tierra, ¿no? Jesús. Entonces, de quien está escrito, voy a enviar a mi mensajero, acá en este caso ya no es Malaquías, es Juan el Bautista, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, porque Dios le está hablando a Jesús. Claro. Según Mateo, en el Antiguo Testamento, Dios le habla a Jesús, el Señor, Mm, que preparará tu camino delante de ti. claro. Están Y, allanando el camino al Señor, a Jesús. y cuando Jesús lee la lectura de Isaías, que habla justamente de su llegada, que dice se ha cumplido, Sí, estas palabras se han cumplido, claro, sí se han que a partir cumplido. de él ya se han cumplido, que no le creen, la mayoría no le creen, creen que es blasfemo Sí. y lo quieren En la tirar por el sinagoga de Nazaret. claro, lo quieren tirar por el peñasco porque es un blasfemo según ellos. Sí. Bueno, Sí, yo creo que lo que tenemos que dejar bien en claro de lo que estamos conversando es, el Señor Dios habla por Malaquías sí, diciendo que Malaquías es el mensajero que viene adelante de Dios mismo. mm, Luego, el Señor Dios expresa a través del evangelista, ¿no? No tengo el texto acá, ¿no? Pero lo está narrando el evangelista, me parece, Sí. ujú, que ese mismo texto de Malaquías ahora aplica a Juan el Bautista, que viene delante de quién, de su Claro, hijo. Por eso Mateo, claro, Mateo lo que hace es Entendí, se repite. Lo que cita pasó con mucho, Malaquías pasa eh, con Juan claro, Bautista. exacto. Mm, ¿lo entendí? muchas partes de la vida de Jesús, claro, mm, ¿no? Mateo las da como cumplimiento de algo escrito en las Sagradas Escrituras, o sea, en claro, el Antiguo sí, Testamento. Hay mm, 11 en el Evangelio de Mateo, son las 11 citas de cumplimiento que se dan, las 11 citas de cumplimiento, que 11 citas del Antiguo Testamento que se dan y se cumplen por completo en Jesús. mm, Desde su concepción en la Virgen, y le pondrá por nombre Manuel, lo que dice Isaías, sí, claro, no desde que Jesús ya es grande, desde que está en la panza de la mamá, ¿no? mm, Se van cumpliendo sí, cuestiones de la vida de Jesús, ¿no? Ya sí, preanunciadas en el Antiguo Testamento. mm, Acá se cumple esto, por ejemplo, lo que dijo Malaquías, voy a enviar a mi mensajero delante de ti. sí, Pero acá Dios le habla a Jesús, mm, modifica el texto del Antiguo Testamento en vez de decir, voy a enviar a mi mensajero delante de mí, porque directamente lo envía delante del Hijo. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti. Le está sí, diciendo Dios a Jesús. La interpretación que hace Mateo y la cita que da Mateo de este texto de Malaquías. sí, Pero es una lectura cristiana, lógicamente. mm. La Yo lo lectura, entendí. Muchas gracias por el momento que le... ¿no? Todavía- Mateo, ¿en qué parte lo dice? Capítulo 11, versículo 10. Ay, versículo 10. Gracias, muchas No, de gracias por la nada. paciencia. No, está bien. Gracias a todos los que participan, Leonardo. En el tema, acá en el chat te dan gracias por la claridad, muy entendible. Josefina piensa que este tema es medio denso, que es reiterativo, Y es Malaquías. duro, Malaquías. Es duro. Elena dice que excelente, muy, muy claro, a perseverar. Gladys te agradece por la exposición tan clara. Bueno, no podemos dudar de que es claro porque todos perciben lo mismo, ¿no? Sí, sí. Silvia también, que explica muy claro, gracias por repasar con atención. Queda repasar por atención. Se lleva la tarea, Silvia. Y Gabriel pregunta, ¿de qué siglo es Malaquías? Quinto.
Más o menos hay que ubicarlo entre los años 460 a 440, contemporáneo a Esdras y Nehemías, esto lo dicen los especialistas, por los puntos en contacto que hay con Esdras y Nehemías, que son muchísimos. Y hay que ubicarlo en una época posterior, poquito posterior a Ageo y Zacarías, ¿no? Los tres últimos profetas, tengan en cuenta que son estos tres profetas, Ageo, Zacarías y termina Malaquías. Pero Malaquías viene después porque es, así como dijeron, denso, así, porque es una época de mucha decepción el pueblo y de mucha decepción y degradación del culto. No hay esperanza como había apenas llegaron, cuando construyeron el templo todavía, y la esperanza a construir la monarquía. Acá no hay ningún tipo de esperanza. Ya ahí ya se sabía que la monarquía no se iba a reconstruir, aparte. Entonces, el pueblo ya estaba con un desánimo muy marcado. El culto del templo estaba atravesando una crisis muy importante, por lo que se ve. Entonces, el tema es denso. Acá hay puras oráculos de condenación y castigo. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. No sé si Muy queda alguna linda, pregunta. muy linda Estamos clase. en horario, pero si hay alguna preguntita más, lo retenemos un poquito, Fernando. Claudia también te dice que es muy claro y excelente. Excelente, Gracias, excelente. Claudia. Excelente. De nada. Bien, pregunta Gabriel, entonces no es seguro el siglo, perdón, es que no entendí bien. Es el, a ver, esto es antes de Cristo, el siglo V antes de Cristo, o sea, año 460, 450, el año 460, 450 antes de Cristo, esos son los años. Es el siglo V ese, ¿no? Es el siglo Ah, V siglo antes de V, Cristo, mediados del siglo V antes de Cristo. más o menos. Claro, aproximadamente se estiman los grandes especialistas, por ejemplo, Pablo Andiñach, que es un gran profesor, un pastor metodista, lo ubica en esta época también, 460, por ahí. Ahí te agradece, Gabriel. Gracias. Bueno, bien, si no hay más preguntas, lo podemos liberar a Fernando, que viene de su trabajo y se sienta con nosotros, enriquecernos con tanta claridad sobre las escrituras. No sé si nos volvemos a ver antes de fin de año, no me acuerdo el cronograma, creo, no sé, tengo dudas, pero bueno. No sé, después Sé que vas a andar dando vueltas por Morón, así sí, que si alguno quiere arrimarse ahí al lado de la catedral, el 21 de septiembre vas, ¿no? sí, creo que quedó el 21. No sé, Bueno, después, cualquier cosita. El si 21. Vanessa, ¿está Vanessa? Si Sí, me acá puede estoy. mandar el WhatsApp después, mandame. ¿Te mando de nuevo un mensajito? Dale, sí, pero Sí. es el 21. El 21 es la próxima, listo. Sí. Porque no sé si lo sé. Muchas Sí, gracias, una clase muy linda y Gracias. Dios quiera que su mamá se recupere pronto. muchas gracias. Un abrazo. Sí, Un abrazo a todos. hasta pronto. Bueno, gracias, muchas gracias por el esfuerzo, Fernando, porque sabemos todos que cuando hay problemas de salud se trastoca toda la familia y los Sí. movimientos, pero tanto vos como Susana se han ocupado de venir y brindar todo lo que saben para que nosotros también nos enriquezcamos. Así que desde ya, muy valorado el esfuerzo y muy agradecidos. Muchas gracias a todos. Muy bien, la semana que viene entonces estarán con la semana Sí, con la bíblica. Biblia. Sí. em, El miércoles no estaremos con ustedes. el miércoles están con la semana bíblica, pero atención, que no es con este enlace que están usando hoy, sino que va a ser el de la semana bíblica. Así que el tema, ya lo comentó la otra vez Vanessa, pero hago el recordatorio, al empezar el encuentro también Vanessa puso el flyer, pero el tema está relacionado en general, digamos que es la Biblia y la oración. ¿Por qué?
porque nos van a hablar de la oración tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y después de maneras de orar con las Escrituras, como lo son la oración contemplativa, la liturgia de las horas y la lectura orante o lección divina. Así que este año se celebra Biblia y oración, uniéndonos a la propuesta del Papa para la Iglesia Universal de jubileo. Así Ana, que ¿tenemos sí, un link ahí o vos nos enviás ese día? ¿Cómo es? miren, la idea es que se inscriban porque después es más fácil mandarles por si hay material. Pero no sé si están de acuerdo acá, está Pili y está Vanessa. Creo que para que no haya confusiones, porque muchos de ustedes no participan en vivo de esto, los sumaremos a ese mail que va con el nuevo enlace. Y lo vamos a mandar por el teléfono como siempre lo hacemos, el lunes. Van a recibir en su WhatsApp el enlace para ya entrar toda la semana. ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. ustedes son los Muchas invitados gracias. especiales porque son de los de la casa. Entendí bien. Bueno, Ven ahí, Les- ven ahí. Nos libramos de la inscripción. bueno. Lo mandás vos. Sí, lo mandamos por correo electrónico y lo mandamos por el WhatsApp. Ah, fantástico. Bien, bien, bien. Gracias, Bueno. Ana. Bueno, Gracias, buenas Vanessa. noches. Buenas Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Lunes. Hasta el Hasta miércoles. lunes. Gracias, Fernando, otra vez, y Susana, que seguro que está por ahí. Fantástico. Hasta luego.